Amén, queridos hermanos. Una vez más, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Tenemos un gran tema en esta tarde, esperando que sea de edificación para cada uno de nosotros. Sinceramente es un tema que probablemente muchos de nosotros que hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, ¿verdad? Hemos escuchado, ¿verdad? Hemos escuchado sobre ese texto en Judas 3, Efesios 4, al 3 al 6, pero siempre es importante repetir las cosas como siempre lo he mencionado. En la Biblia también reconocemos que hay siempre repetición. El hermano Pablo repite muchas cosas que tenemos que llegar a comprender. En esta tarde, queridos hermanos, tenemos un mensaje muy claro. Un mensaje que tenemos que nosotros entender sinceramente en nuestros corazones. El mensaje de esta tarde, el tema de esta tarde es contener por la fe. Contener por la fe. Y mi objetivo, lo que me propongo, queridos hermanos, es convencerlos a cada uno de ustedes que debemos insistir en los fundamentos, en los principios de la fe. Tenemos que insistir, tenemos que trabajar, tenemos que argumentar, tenemos que actualmente batallar por esos principios de la fe. Vale la pena, queridos hermanos, luchar por la fe. Vale la pena, ¿verdad? Y esa fe que estamos hablando es una fe en Cristo Jesús. El punto número uno que vamos a ver, queridos hermanos, que esa fe, para luchar para esa fe, tenemos que entender que hay un vehículo, ¿verdad? Y hay un motor en ese vehículo. Si entendemos que hay un vehículo, hay un motor en ese vehículo y cómo nosotros podemos estar en ese vehículo, y no solo eso, pero cómo trabaja el motor, actualmente podemos ejercitar lo que Dios ha propuesto en nuestras vidas para con Él. Nuestras vidas pueden ser más mejor, ¿verdad? Todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, aunque tengamos estos retos en nuestras vidas, lo podemos sobrepasar, nos podemos ser más que victoriosos en Cristo Jesús. El vehículo, queridos hermanos, del cual estamos hablando es un cuerpo. Estamos hablando que hay solo un cuerpo, hay un vehículo, hay un lugar donde el cristiano, como el individuo que quiere obedecerle a Dios, el individuo que quiere trabajar para Dios, tiene que ser parte de ese vehículo. Y ese vehículo, como miramos allá en Efesios capítulo 4, versículo 5, el primero es que un cuerpo. Tenemos que estar en un cuerpo, tenemos que ser parte de un cuerpo. Esto es importante para nosotros, queridos hermanos, porque siempre reconocemos que hay muchos individuos que creen que hay muchos cuerpos en cuando uno puede ser salvo. Y insisten en esa falsa doctrina, en esa falsa conocimiento, en eso que no es actualmente doctrinal. Reconocemos que definitivamente hay mucha gente buena, mucha gente que quiere hacer lo correcto, pero si obran en un lugar que no es correcto, no pueden ganar ese galardón que Dios les ha prometido. Tenemos que estar en ese cuerpo, y ese cuerpo, ese vehículo, queridos hermanos, es la iglesia. Es la iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 23, dice así la palabra de Dios: así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Cristo es cabeza de la iglesia es su cuerpo, hermanos. Tenemos que entender eso. Como tenemos una cabeza, tenemos solo un cuerpo. Igual Jesús, el cuerpo de Jesús es la iglesia. Es sinónimo en las escrituras. Tenemos que entender eso. Que cuando le insistimos, cuando predicamos, cuando enseñamos a individuos, cuando alguien viene a obedecer el evangelio, tenemos que decir que hay solo una iglesia. Solo una. No dos, no tres, no cuatro. Solo una. En cual uno puede obrar y ser aceptable delante de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 15 dice así: fuisteis llamados a un solo cuerpo y ser agradecidos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, queridos hermanos. Que fuimos llamados a un solo cuerpo, a una sola iglesia. Y teniendo solo eso, teniendo solo esa unidad, ese uno, tenemos que ser agradecidos por ello. Dándole gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios constantemente, queridos hermanos. No sé ustedes que han obedecido el evangelio, no sé si le han dado gracias a Dios que Él lo miró y lo llamó y lo trajo a ese cuerpo, a esa iglesia. Donde usted puede obrar, donde usted puede trabajar,
donde usted puede actualmente a batallar con su vida para poder obtener lo que Dios le ha mandado. No somos perfectos, lo hemos mencionado constantemente, cometemos errores constantemente, pero es más mejor cometer el error adentro que afuera, porque adentro todavía Dios puede usarnos y trabajar con nosotros. La iglesia, estamos hablando de la iglesia de Cristo, le pertenece a Él, es de Él, es de Él. Ese es el vehículo, es su iglesia, queridos hermanos. Por eso no tenemos hombres humanos, nombres humanos. Por eso le llamamos iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque le pertenece a Él. No solo porque nosotros le llamamos, porque la Biblia así lo dice, queridos hermanos. Por favor, reconozcamos eso. En Mateo capítulo 16, versículo 18, la palabra de Dios dice en esta forma: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo. Mi iglesia, posesivo, es mío. No es del hermano Tomás, no es de nadie, no es del hermano Juan, no es de nadie, pero es de Él. De Él le pertenece esa iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice así: apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él la ganó, ¿verdad? Él la compró. Él pagó el precio. Nadie más pagó el precio. El Papa no pagó el precio, ¿verdad? Y otros líderes religiosos que están allá mencionando: esta es mi iglesia, esta es mi iglesia, esta es mi iglesia. No, queridos hermanos. El único a quien le pertenece a la iglesia es la que la compró, la que la pagó ese precio. Y es Jesucristo. Y Romanos capítulo 16, versículo 16 dice así: os saluda a todas las iglesias de Cristo. Los saluda a todas las iglesias de Cristo. Todas las iglesias que existen, las que hemos recibido el Evangelio conforme a las Escrituras, son parte de su cuerpo. Es la iglesia que Él compró. Él pagó para redimirnos, queridos hermanos, a nuestro Señor, a Dios. Y nosotros tenemos que agradecerle y siempre recordarnos de ello. Y recordar que todo lo que somos, queridos hermanos, le pertenece a Él, es para Él. Dejemos de regocijar las cosas que deberíamos de darle a Él. Nuestras ganancias, nuestra energía, nuestros talentos. Constantemente miramos estas cosas y nos afanamos a ello. Y no le damos a Dios lo que lo que Él merece. Pero le pertenece a Él. Nosotros somos de Él. Somos su iglesia. La iglesia, queridos hermanos, es la columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que la iglesia es. La iglesia universal, la iglesia individual, cada uno de ustedes es una columna y baluarte de la verdad. Porque estudiamos la palabra de Dios, aprendemos lo que Dios nos dice y sabemos que en Él no hay mentira y todo lo que Él nos dice es verdad. Y cuando nosotros predicamos o defendemos la fe, nosotros constantemente que decimos lo que la palabra de Dios dice. No podemos decir otras cosas, no podemos hacer otras cosas. Hablamos donde la Biblia habla y nos callamos donde la Biblia se calla. Nosotros tenemos la fe. Y nuestra fe, y nosotros tenemos la fe, tenemos la palabra de Dios, tenemos la verdad. Pero solo esa verdad, ese conocimiento se aumenta en nuestro estudio. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 14 al 15 dice en esta forma: esto te escribo a que tenga la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que la iglesia es. Eso es lo que tenemos que defender, eso es lo que tenemos que decir a las personas. Porque, queridos hermanos, reconozcamos una cosa y reconozcámosla bien. Hay mucha gente que no entiende la importancia de la iglesia. Muchos grupos religiosos tienen iglesias de aquí para allá, pero no le dan la importancia. Yo voy cuando quiero, ¿verdad? Cuando se me parezca, cuando aparentemente tenga el tiempo.
no entienden la importancia, queridos hermanos, de la iglesia. Que la iglesia, cuando nosotros nos reunimos como un grupo, como una congregación, ahí hay mucho que se puede aprender, ahí hay mucho que Dios hace para con nosotros en nuestro conocimiento. Nos solidifica en nuestra relación con Él. Ese es el cuerpo, hermanos, el cual estamos hablando, el vehículo, y es la iglesia de Cristo. Solo un cuerpo, solo una iglesia. Cristo, el cuerpo de Cristo es la iglesia de Cristo. Por favor, que no haga confusión con ello. Y también tenemos un espíritu, hermanos. Un espíritu, ese espíritu es el motor. Ese espíritu, cuando nos unge, cuando nos bautizamos, cuando estamos en el evangelio y se nos da, queridos hermanos, a ese punto de obedecer, ese es nuestro motor, ese es nuestro que nos llena, que nos mueve en nuestras vidas. Tenemos diversidades de dones, pero un mismo espíritu, cada uno de nosotros. Diferentes talentos aportamos a la iglesia, ¿verdad? Pero es solo un espíritu que nos mueve. El que nos dice, ¿sabes qué? Esto es lo que le agrada a Dios. Esto es lo que deberíamos de hacer para con Dios. Ese mismo espíritu lo mueve a usted, querido hermano, y me mueve a mí. Y debería de moverlos a todos. Pero no se puede obtener ese espíritu si el individuo no lo recibe por el bautismo. Como dice allá en 1 Corintios capítulo 12, 4. Ese motor, el Espíritu, habla claramente, queridos hermanos. El Espíritu habla claramente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es pura. La palabra de Dios corta como una espada de dos filos. La palabra de Dios no miente. Por eso cada vez que escuchamos la palabra de Dios, muchos de nosotros nos incomodamos. ¿Por qué? Porque nos está dando, nos está diciendo las cosas que nosotros estamos pasando o no estamos haciendo. Y no necesariamente que el predicador quiera regañarle sucesivamente, pero es lo que la palabra de Dios hace. Porque habla claramente. ¿Verdad? Habla claramente. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Claramente nos advierte, claramente nos declara, claramente nos dice que hay doctrinas de demonios allá. Claramente nos dice que entre nosotros van a haber individuos que no van a estar satisfechos con la palabra de Dios y se van a ir a hacer otras cosas, a hacer otras iglesias, seguir otras religiones que les habla más a ellos, porque eso es lo que los humanos normalmente quieren. No quieren la verdad, quieren lo que ellos quieran, quieren ellos lo que nos hace sentir bien. Se buscan predicadores que les digan lo que ellos quieran escuchar. Y no es así, hermanos. La verdad es la verdad. Y nosotros tenemos que acoplarnos a la verdad. Tenemos que cambiar a la verdad. Tenemos que buscar la verdad. No que Dios se acomode con nosotros, pero que nosotros tenemos que acomodar con Dios. Que nadie nos engañe, queridos hermanos. La palabra de Dios habla claramente de estas cosas y le tenemos que escuchar. El punto número 2, hermanos, de defender o contener con la fe es: hay un líder y hay un método. Un líder y un método, hermanos, para contener con la fe. Todos nosotros tenemos solo un líder, y ese líder es nuestro Señor Jesucristo. Y hay solo un método, queridos hermanos, y ese método es la fe. La fe. Con la fe combatimos contra los principales de este mundo. Con la fe combatimos con las aflicciones que nos pasan, con nuestras familias que no quieren obedecer el evangelio, o que nos juzgan y que nos dicen de cosas porque le estamos hablando la verdad. Con la fe podemos nosotros batallar con cualquier cosa que hay en este mundo, hermanos. Pues no podemos tener esa fe, como dice Santiago, de doble ánimo.
Sí creo en Dios, pero cuando vienen estas cosas no creo que Dios me puede ayudar. Ese es un individuo de doble ánimo. Y Dios no puede ayudarte. Porque Dios requiere confianza completa. Eso es lo que requiere. ¿Verdad? Si no le podemos dar esa confianza completa, no creamos que Él nos va a responder a nosotros. Porque no lo va a hacer. Le tenemos que creer, queridos hermanos. Él es el líder. Esa fe es el método. Un Señor, como dice allá en Efesios 4. Un Señor, básicamente estamos hablando de un líder. Y ese líder, sus ovejas oyen su voz, queridos hermanos. Sus ovejas oyen su voz. Juan capítulo 10, versículo 27 dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo los conozco y me siguen. Si oyemos su voz, si reconocemos su voz, entonces le escuchamos, ¿verdad? Y Él, entonces que Él nos conoce. Y nosotros tenemos que seguirle. Él es el que tenemos que seguirle. Él es la única voz que cada uno de nosotros tenemos que escuchar. Dejemos de escuchar a estos televangélicos de la televisión, que no son miembros de la iglesia y nos dicen tantas cosas que podemos superar nuestras vidas si hacen esto, si me mandan esto, si me mandan estos dineritos, entonces yo les puedo mandar bendiciones. Quieren un carro, quieren una casa, pues mándenme esto, yo oro por usted y van a obtener esa casa o ese carro. Están enfermos, vengan y toquen la televisión, yo voy a orar por usted. Mándenme un cierto dinerito para que yo los sane. Esa no es la voz de Jesús, esa no es la voz de nuestro líder, esa no es la voz de nuestro pastor. Esa es la voz del diablo. Y desafortunadamente muchos de nosotros, muchos de la iglesia, estamos atados a esa televisión. Porque esos individuos aparentemente tienen una voz. Y suena tan bonito. Y le queremos escuchar. No, hermanos. No, la única voz que tenemos que escuchar es la de Jesús. Es de su palabra. Es lo que entendemos de la palabra de Dios. El Señor, nuestro Dios, es un solo Señor, hermanos. Jesucristo. 1 Corintios capítulo 8, versículo 6. La palabra de Dios dice de esta forma: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Un Señor, un Dios. Un Dios. Hermanos, y esto es otro concepto. Por favor, no los quiero ofender a los que creen estas cosas, pero el Espíritu habla claramente. Hay solo un Dios. Y ese mismo Dios es constante en todo. Entendamos eso. Ese mismo Dios, el Dios de la Biblia, es constante en todo lo que ha dicho. Si una persona está adorando, está haciendo cosas que no está constante con el Dios de la Biblia, está adorando a otro Dios. No es el mismo Dios. Es otro Dios. El Dios que permite instrumentos en la iglesia. El Dios que permite casamientos entre homosexuales. Ese es otro Dios. Entendamos eso. El Dios que dice que no es necesario ser bautizado para remisión de tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme a Mateo 28, que lo vamos a ver. Es otro Dios. Solo tienes que pasar adelante y ahí decir tu oración de ¿cómo se llama? De fe o lo que sea, y lo único que tienes que hacer, y ya vas a ser salvo. Es otro Dios. Dejemos nosotros como cristianos, si entendemos las Escrituras, dejar de decir, pues están adorando al mismo Dios. Porque no es el caso. Es otro Dios. Es otro Dios. El Dios de la Biblia declara es constante en todo. Lo que me dice a mí, te dice a ti. Cualquier cosa que yo tengo que hacer, tú tienes que hacer. Los mandamientos son igual para usted y para mí.
Y no debe haber ninguna diferencia en cómo nosotros actualizamos los mandamientos de Dios. El método es una fe, como le he mencionado. La fe común. La fe común. Tito 1:4 dice la fe común. Tenemos una fe común. ¿Verdad? ¿Qué es común? Común es como que es igual para todos. Nosotros lo debíamos de conocer. Es algo que es común. Romanos 1:12 dice así. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Eso es lo que dice el hermano Pablo a la iglesia en Roma. Esa misma fe que es común, lo conforta a usted, le ayuda a usted, le provee a usted como me ayuda y me provee a mí. Es la misma. Es la misma. Una fe, hermanos. Si tu fe te dice que hagas algo contrario a la Biblia, no es la fe que la palabra de Dios habla. La fe que viene por escuchar a Dios, esa es la fe que nosotros tenemos que atarnos, tenemos que entender, tenemos que actualizar en nuestras vidas. Si Dios no lo dice, si Dios, las cosas religiosas específicamente, en la actualidad, si leemos las escrituras, queridos hermanos, podemos leer lo que Dios quiere para sus hijos y en ello vivir nuestras vidas físicas. No solo espiritual, pero también físicas. Pero esa fe solo viene por escucharle a Dios, como dice en Romanos 10:17. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Si la escuchamos, obtendremos, queridos hermanos, paz. Si la escuchamos, si entendemos lo que está diciendo, obtendremos paz. Salmos capítulo 85, versículo 8 dice así: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Si escuchamos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a tener paz, porque ahora sabemos definitivamente dónde estamos caminando, qué es lo que estamos haciendo. Hemos hablado en el futuro que una de las cosas más graves para el humano emocionalmente es no saber, especialmente individuos que quieren tener una relación con Dios, no saben dónde están parados ahorita. No saben exactamente cómo Dios los mira. No saben si están caminando o haciendo las cosas correctamente. Pero si escuchamos a la palabra de Dios o estudiamos la palabra de Dios, Él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. Y constantemente podemos saber dónde estamos espiritualmente. Si actualmente estamos en el camino donde vamos a alcanzar el cielo o nos hemos desviado. Y si nos hemos desviado, queridos hermanos, entonces reconocemos eso, nos regresamos, nos arrepentimos y caminamos una vez más correctamente. Pero el individuo que está confuso, el individuo que no sabe, el individuo que no entiende qué es lo que Dios quiere para su vida, constantemente va a tener problemas emocionales. Pero la palabra de Dios nos trae esa paz, que sabemos que mi relación con mi Dios está bien o está mal. Pero yo sé qué tengo que hacer para arreglar mi fe con Él. No nos volvamos locos, queridos hermanos, como una gallina sin su cabeza. Pero la palabra de Dios nos puede dar esa paz. Si hacemos lo que escuchamos de Él, queridos hermanos, somos prudentes. Si hacemos lo que escuchamos de Él, somos prudentes. Mateo 7:24 dice así: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Si hacemos lo que escuchamos, somos prudentes, somos sabios, ¿verdad? ¿No le gustaría ser usted sabio o sabia, hermana o hermano? A mí sí, pero tenemos que hacer lo que escuchamos, tenemos que obedecer las palabras de Dios, tenemos que trabajar ardientemente para agradecerle, para agradarle a Él, hermanos. Y si lo hacemos,
somos tan prudentes como un edificio que edificamos nuestra casa en una roca. Ya saben la historia, que la tempestad vino, todos los problemas de la vida vino, todas estas cosas vino, pero que esa casa quedó fundada fuerte, no cayó, no fue destruida, porque estaba fundada en la palabra de Dios, haciendo lo que Dios había mandado. El punto número 3, para contener con la fe, queridos hermanos, también hay un mandato y una consecuencia. Hay un mandato y una consecuencia. Cada individuo, queridos hermanos, que se bautiza, cada individuo que obedece el Evangelio conforme a la Escritura, tiene un mandato, y ese mandato tiene que dar su consecuencia. Ese mandato es un bautismo, dice, un bautismo, solo uno. No hay muchos bautismos, hermanos, solo hay un bautismo por el cual el hombre hoy en día puede ser salvo. Solo hay un bautismo que cuenta, hermanos. El que mandó Jesús, conforme a Mateo 28, 19. Por tanto, id y sed discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Un bautismo. Y ese bautismo fue el que fue mandado por el Señor Jesucristo para hacerlo. El cual es semejante, queridos hermanos, a su muerte. Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el bautismo por cual Jesucristo murió. Ese es el bautismo por cual cada uno que quiere ser salvo, que quiere actualmente tener una relación con Dios, tiene que tener. El bautismo que es semejante a su muerte de Él. Y es el único que Él ha mandado, como lo hemos visto en Mateo 28 y Marcos 16. Si queremos tener una nueva vida, hermanos, entonces esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos que bautizarnos, tenemos que predicar el bautismo. Estos son los fundamentos de la fe. Lo que estamos discutiendo. Un solo bautismo. El bautismo que hoy nos salva, queridos hermanos. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. El bautismo nos da esa nueva conciencia. Por eso hay muchas personas que se regocijan no bautizarse, no quieren bautizarse. Sí, yo creo en Dios, porque cuando se le dice qué es lo que Dios requiere de ellos, que obedezcan, que le enseñen una buena conciencia, que sí creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que se tienen que bautizar, ahí es cuando paran y dicen no. Y dicen no. Pero el bautismo tan importante para nuestro Señor, que nos dice que aquí le demostramos que tenemos una buena conciencia delante de Él, que le entendemos, que le obedecemos y le creemos. Entonces hacemos lo que Él nos ha mandado. No hay otros bautismos aceptables a Dios, queridos hermanos. Hay muchos individuos que vienen aquí, queridos hermanos, que dicen, pues yo me he bautizado acá y sinceramente en otras iglesias que no son la iglesia de Cristo, y por eso muchas veces yo creo lo que están diciendo, yo creo lo que están predicando, pero ya me bauticé, no es necesario que me bautice. No hay otro bautismo, solo hay un bautismo, y ese bautismo fue el que el Señor Jesucristo dio. No hay otros bautismos aceptables, queridos hermanos. Miramos miramos en la Biblia ejemplos de unos hermanos, de unos individuos que actualmente creyeron que no necesitaban bautizarse porque ya tenían un bautismo. Allá en Hechos capítulo 19, versículos 1 al 5, Hechos capítulo 19, versículos 1 al 5 dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?
Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. No es necesario que me bautice. Me bauticé aquí, me bauticé allá, sucesivamente. Si no te obedeció el Evangelio, si no escuchaste la verdad y obedeciste la verdad, y con esa verdad te decidiste bautizar, entonces te bautizaste en mentira. Y te tienes que bautizar una vez en verdad. Y no estamos hablando de individuos que actualmente estaban mal, que estaban haciendo algo tan terrible y sucesivamente. Esos eran actualmente discípulos de Juan el Bautista. Y estaban predicando en sí a Jesucristo, como lo hizo Apolos en el versículo 18. Pero solo sabían o tenían el bautismo de Juan el Bautista. Y ese no era agradable hacia el Señor. Eso no es lo que nuestro Señor había mandado que se hiciera. Teníamos que bautizarnos conforme como nuestro Señor Jesucristo lo designó. Esa es la forma. Solo hay un bautismo, hermanos. No hay muchos bautismos. Tenemos que defender ese un bautismo como cristianos. La consecuencia es que tenemos solo un Dios y Padre de todos. Nos bautizamos y reconocemos que solo un Dios y es el Padre de todos los que le obedecen. Hay un solo Dios. 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Tenemos que defender ese un solo Dios y ese mediador. Somos hijos de Dios por la fe en su Hijo Jesús. Queridos hermanos, no todos que dicen son hijos de Dios, son hijos de Dios. Dejemos de creerlo, dejemos de aceptar esa mentira, porque si la aceptamos, entonces no vamos a hacer lo necesario, queridos hermanos, para predicarle la verdad al individuo, para que venga a obedecer y que reconozca en claridad que su relación con Dios no es como él la piensa o como ella la piensa. No todo que dice ser hijo de Dios es hijo de Dios. Somos hijos de Dios una vez más por la fe en su Hijo Jesús. Si no me lo creen, leamos Biblia, queridos hermanos. Gálatas capítulo 3, versículos 26 a 27. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 27. Creo que esto es importante, solo voy a esperar a los que tienen la Biblia para que lleguen ahí. Porque este es un punto que es muy mute o bien suave y la gente no entiende. ¿Verdad? Y yo creo que por eso se les dificulta evangelizar. Gálatas capítulo 3, versículos 26 al 27. Y dice la palabra de Dios en esta forma: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Si quieres ser revestido de Cristo, si quieres tener a Cristo, te tienes que bautizar en Cristo Jesús. Si quieres ser hijo de Dios, tienes que ser ¿qué? Estar en Cristo Jesús. Te tienes que bautizar para poder estar en Cristo Jesús. El Espíritu habla claramente en esto. Si no te has bautizado conforme a las Escrituras, no eres hijo de Dios. Dios te ama. Si no te has bautizado, no es para ofenderte, no es para que te sientas mal, querido amigo o amiga, pero creo que tenemos que entender esto. Dios nos ama. Sinceramente, a cada uno, a todos, nos ama. ¿Verdad? Pero tenemos que
contener con el hecho de que solo a sus hijos le ofrece lo que se dice bendiciones espirituales. Él le puede responder como un buen padre. Hermanos, entendamos, miren nuestras familias. Tratamos bien a muchas personas, los tratamos bien lucidamente, pero a nuestros hijos, ¿verdad? A la gente de nuestra familia le ofrecemos más, le damos más de nosotros. Sacrificamos más por ellos o no. Y Dios ya ha hecho todo para este mundo, le ha ofrecido todo lo necesario. Le dio el sol, le dio la lluvia, le dio la noche, le dio el día. Para que pueda comer, para que pueda alimentarse. Y por último le dio ¿a qué? A su Hijo Jesús. Para que creyera en Él, tuviera ¿qué? Vida eterna. Ella hizo todo lo que Él tuvo que hacer, queridos hermanos. Ahora el individuo tiene que responder. Ahora el individuo, si quiere lo máximo que Dios le ofrece, tiene que responder, aceptar el plan de salvación. Y para concluir, hermanos, usted que ha respondido el Evangelio, reconozcamos sinceramente que tenemos que contener con la fe. Tenemos que hablar la verdad. Mucha gente no le gusta un cuerpo, una iglesia, no le gusta estas cosas, no le gusta un bautismo, no le gusta escuchar que no todos son hijos de Dios. No les gusta. Y muchos de nosotros, porque sabemos que no les gusta, no lo decimos, no lo hablamos. No contenemos por esa fe. Y causamos más daño que creen que actualmente se causa. Porque si no le decimos la verdad a las personas, no van a llegar al reconocimiento y hacer lo correcto para su vida. Peleemos por esa fe. Y amigos, si usted una vez más entienda que Dios le ama, Dios quiere lo máximo para usted. Sinceramente. Si cree que su vida está bien ahorita, con Dios en su vida, con Jesucristo como su Señor, va a estar más máximo su vida. No solo aquí en este mundo, pero se prepara para la vida venidera. Porque tenemos una vida venidera. Vamos a morir, vamos a pasar de esta vida a la otra. Cuando se pase esa, cuando ya se llame o se pase lista ya, ¿dónde va a estar usted? ¿Dónde va a estar usted? Piénselo bien. Su hermano, yo le animo, lo invito ahorita en este momento, que si no ha vivido su vida conforme a la voluntad de Dios, si le ha fallado en una forma u otra, y usted sabe, usted escucha la palabra de Dios, usted sabe cómo está viviendo su vida. Yo no lo sé, usted sabe mis penas, lo que yo estoy pasando, yo no sé las suyas necesariamente, pero Dios lo sabe todo. Y tenemos que ponernos a cuenta con Él antes que sea muy tarde. Amigo, y usted que una vez más respondió el Evangelio y escuchó el plan de salvación, tiene que escuchar la palabra de Dios, creer lo que ha escuchado, arrepentirse que no ha vivido conforme a la voluntad de Dios, confesar el nombre de Jesucristo como el Hijo de Dios y ser bautizado en agua, para demostrarle a Dios que tiene una buena conciencia, que le cree lo que Él le dice. Es la única forma que usted, hermano, arrepentirse, puede purificar su alma una vez más delante de Dios. Y usted, amigo o amiga, siendo bautizado, puede purificar su alma delante de Dios y puede comenzar una nueva vida con Él. Espero que este sermón les ha servido de edificación a cada uno de ustedes. Si hay alguna pregunta sobre lo que he dicho, definitivamente, ya saben, me pueden hablar después del sermón, a preguntarme lo que me necesitan preguntar para yo aclararle algo que probablemente no aclaré en este momento. Por de pronto, por favor, mediten en lo que estamos hablando. En cuando nos paramos, nos ponemos de pie, por favor. Nos ponemos de pie. Y vamos a tener un canto de animación que puedan pensar, meditar en la palabra de Dios. Y si usted que no ha respondido al Evangelio, no es miembro de la iglesia, de ese un cuerpo, puede venir y ser bautizado y ser parte de ese cuerpo. Y usted, amigo, y usted, hermano o hermana, si necesita arrepentirse, que los hermanos oren por usted, por favor hágalo también. El himno 23, por favor. El himno 23. Bautícese cada uno.